Hola, mi nombre es Alexis Espinosa, soy ingeniero electrónico y en el marco del esquema de dinamización empresarial vamos a hacer este taller orientado al mundo empresarial para afrontar cómo ser eficientes dentro de los procesos productivos. Quiero recordarles que todo este material que vamos a hablar hoy día ya fue enviado a sus correos electrónicos, por lo tanto ahí van a tener toda la información necesaria y complementaria a todos los temas que vamos a hablar hoy día. Los temas que vamos a tratar hoy día van a ser el uso eficiente de la energía, energía solar, energía hidráulica, energía eólica, algunos consejos prácticos de cómo diseñar un sistema solar de aplicación, cómo utilizar de forma eficiente la tecnología LED y algunas aplicaciones dentro de estos sistemas que son sensores de medida dentro del sector agropecuario. Metiéndonos de lleno en los conceptos, vamos a hablar acerca de lo que es la eficiencia, lo que es energía y lo que es potencia. Y en base a eso, explicar un poco qué son las energías renovables no convencionales. El primer tema que vamos a tocar es eficiencia. Eficiencia es la capacidad de lograr un efecto ocupando el mínimo de recursos posibles. Si hablamos de energía, que es la capacidad que tiene la materia de producir algún tipo de trabajo, ya sea movimiento, luz o calor, el concepto de eficiencia energética es lograr la menor cantidad de energía posible teniendo el mismo efecto. Uno de los ejemplos más importantes es la iluminación LED, ¿cierto? Porque a partir de la iluminación LED nosotros podemos tener la misma cantidad de iluminación que una ampolleta incandescente, pero teniendo un menor costo energético posible. Entonces eso hace que todo lo que es recambio energético a partir de iluminación LED sea de eficiencia, y eso ayuda obviamente a bajar los consumos eléctricos. Otro concepto importante para poder entender el diseño tiene que ver con la potencia. La potencia es la velocidad a la que se consume la energía. Si la energía fuese un líquido, la potencia sería la cantidad de litros por segundo que vierte ese líquido. Dentro del concepto energético, todos los equipos eléctricos y electrónicos vienen con el detalle de la potencia que consumen por hora. Los elementos que son de muy mala eficiencia son todos los que ocupan calor a partir de electricidad, ¿cierto? El microondas, el hervidor, plancha, ocupan mucha energía. Por lo tanto, dentro de los sistemas de eficiencia energética o de los sistemas solares, es bueno mantenerlo un poco al margen para no ocupar demasiada energía. Y dentro de los conceptos que seguimos avanzando son las energías renovables no convencionales. A diferencia de las energías fósiles, las energías renovables no convencionales provienen del sol, del viento, de las aguas, de los volcanes, y hay en gran cantidad. A diferencia de las energías fósiles, donde el petróleo ya se está acabando y todos sus derivados. Por lo tanto, el utilizar energía a partir del sol o del viento hace que el uso de la eficiencia energética sea de muy buena manera, porque así obviamente podemos aprovechar de mejor manera la matriz energética que hay en Chile, y el sol en el norte es abundante. Bueno, en términos de energía tenemos las fuentes renovables y las convencionales. Las convencionales son las que se ocupan los combustibles fósiles, ¿cierto? Y donde en mayor medida están funcionando en el planeta, pero se van a acabar. Y tenemos las renovables, que son fuentes inagotables, como la energía solar, que ocupa el sol para producir energía. Tenemos la energía eólica, ¿cierto? Que a partir de las masas de aire, de viento, pueden mover una turbina y eso genera energía. Tenemos la energía hidroeléctrica, que ocupa en este caso la fuente de agua para producir movimiento a través de una turbina, y esa turbina genera electricidad. Tenemos la energía de la biomasa, que básicamente tiene que ver con la fermentación de algunos procesos y eso producir un gas, y el gas ocuparlo directamente, o el gas producir el movimiento de algún motor para generar electricidad. La energía geotérmica, que es muy abundante, muy masiva. Tenemos grandes volcanes acá en nuestro país, pero la parte inicial de inversión es un poco alta, pero hay algunos proyectos que se han ido diseñando e implementando en Chile. La energía maremotriz, que acá en nuestro país es un poco lejana, en otros países ya se ha implementado, pero tenemos todo un borde
de mar disponible para aprovecharla en un futuro. La que vamos a ahondar un poco más tiene que ver con la energía solar. Ya la energía solar que se ha masificado o ha sido la que se ha masificado más en los últimos 5 años, teniendo un potencial energético, creo que uno de los mejores del mundo. En la imagen que ustedes pueden ver ahí a continuación, se ve que tenemos un clima mucho mejor que Europa, ¿cierto? Alemania, Italia, que son países que ya han utilizado esta energía por más de 15 años. Por lo tanto, todavía hay mucho que desarrollar en nuestro país, teniendo uno de los desiertos más abundantes de energía solar y donde más se han desarrollado plantas de energía solar. En el gráfico que ven ahí también podemos ver un desglose de los kilowatts disponibles de radiación. Acá en el sur de Chile, si bien el invierno es complejo y hay harta nubosidad, el clima es muy similar al Mediterráneo europeo. Por lo tanto, si uno ocupa eficientemente la energía en lo que realmente lo necesita, esta tecnología se puede implementar de buena manera. ¿Y cómo implementar un buen sistema? Diseñando o entendiendo bien los consumos de los aparatos eléctricos y electrónicos que tenemos. Iluminación debería ser toda LED, el refrigerador de uso eficiente, tratar de evitar al máximo, ¿cierto?, los aparatos que tienen harto consumo eléctrico, como las planchas, secadores de pelo, estufa eléctrica, microondas. Si vamos a pensar en un sistema off-grid con baterías que vamos a ver más adelante, no es compatible con los elementos que consumen harta energía. Introducirlo lo que es la energía solar, queremos hacer una diferencia con los dos tipos de energía solar que existen. Dentro de la energía solar la ocupamos de dos formas. Una, a través del calentamiento de agua a partir del sol, y otro a partir de la generación de energía eléctrica a partir del sol. Ocupan el mismo principio de funcionamiento, pero una genera electricidad y la otra genera agua caliente. Para poder diferenciarla y para poder entenderla, uno ocupa colectores solares con estanque de acumulación y el otro paneles solares que se pueden acumular tanto en baterías como inyectarlos directamente en la red. Dentro de los sistemas de energía eléctrica, ¿cierto?, tenemos que identificar dos tipos de sistemas. Primero, los sistemas on-grid o conectados a la red, que a partir de octubre del 2014 entró en vigencia una ley, ¿cierto?, de generación distribuida, que todo lo que nosotros generemos lo podemos inyectar a nuestro sistema y lo podemos descontar mensualmente a partir de la cuenta de la luz. En el esquema que vemos a continuación, podemos ver que está compuesto por paneles solares que toman la energía del sol, la transforman en energía eléctrica, pasa a través de un inversor que transforma esta energía de corriente continua, la transforma en corriente alterna y la inyecta a nuestro sistema de tablero o protección, y se devuelve a través de un medidor bidireccional, el cual puede identificar la energía que se consume en una casa como la energía que producen los paneles solares. Y mensualmente hace una recopilación de esta energía y puede, en este caso, si se generan excedentes, poder devolverla a los clientes en periodos anuales. Aquí podemos ver un ejemplo de los paneles instalados sobre el tejado o sobre el techo de una casa, al lado un inversor y un tablero de protección que tiene que tener las medidas necesarias para cuidar y proteger el sistema de los paneles solares. Son 20 paneles monocristalinos de 260 watts y un inversor de 5 kilowatts. Eso quiere decir aproximadamente que por cada hora de sol van a producir 5 kilowatts por hora. En épocas de verano, fácilmente esta tecnología puede provocar o puede producir entre 30 a 35 kilowatts día. Una familia promedio consume entre 7 a 8 kilowatts diarios. Los otros sistemas solares son los sistemas off-grid o fuera de red, que principalmente se instalan en lugares alejados de la ciudad donde no es posible que llegue la red eléctrica. Estos sistemas, su principal almacenamiento son las baterías, y dependiendo la cantidad de baterías, uno puede implementar o puede usar los aparatos eléctricos que necesite. Por eso es importante entender la eficiencia energética, porque vamos a tener una energía acumulada y que, dependiendo qué conectemos ahí, vamos a ir agotando estas baterías. Teniendo el sur, que es un clima lluvioso y con harta nubosidad, hay poca producción de sol en invierno. Por lo tanto, el aprovechar de buena manera la energía se transforma en algo
importante para hacer funcionar lo que en este caso queramos hacer funcionar. El sistema off-grid está compuesto por los paneles solares, que son muy similares o son los mismos que ocupan los sistemas on-grid, un regulador de carga que toma estos paneles y carga las baterías, la acumulación o el banco de baterías, que dependiendo de la cantidad va a ser nuestra capacidad o nuestra energía acumulada, y el inversor, que dependiendo de su potencia nos va a entregar la energía necesaria para poder hacer funcionar nuestros sistemas que deseemos instalar. Tanto las baterías como el inversor es súper importante saber su potencia, porque dependiendo de esta vamos a poder funcionar, ya sea para iluminación, ya sea para un sistema de bombeo, ya sea para un refrigerador. Mientras más aparatos conectemos a nuestro sistema, la potencia se va a ir incrementando y el inversor tiene que poder superar esa potencia. Lo mismo que las baterías son la capacidad de energía acumulada, y mientras mayor cantidad de baterías tengamos, vamos a poder funcionar en días, por ejemplo, nublados, donde no se puedan cargar mucho nuestras baterías o los paneles no puedan cargar mucha energía. Vamos a estar sacando netamente energía de las baterías. Acá en el sur es fácil tener 5 a 10 días nublados, por lo tanto toma mucha importancia saber aprovechar de buena forma la energía. Aquí hay algunas imágenes, ¿cierto? Los paneles pueden estar ubicados tanto en un techo como a nivel de suelo. Es importante que el lugar o la ubicación donde estén los paneles, obviamente durante la mayor cantidad de horas del día le pueda llegar la radiación, y ese lugar se puede dar tanto arriba de un techo como abajo. Después pasa por los equipos. Ahí pueden ver un regulador y un inversor dentro de un tablero. Esto es un sistema que funciona para un APR en corral, que está mezclado con un generador. Más imágenes de otros sistemas solares off-grid en la montaña, donde hay familias, ¿cierto?, que vienen de forma periódica, llegan y las baterías están cargadas, y ellos con iluminación, con aparatos de bajo consumo, iluminación LED, no debiera haber problemas, cargadores de teléfono, cargador de computador, radio, todo lo que tenga un bajo consumo en potencia uno lo puede instalar o compatibilizar con el sistema solar. Otra aplicación de la energía solar son los colectores. Como lo explicamos anteriormente, los colectores ocupan la tecnología del sol para calentar un fluido. Este fluido es acumulable en estanque, y ese estanque después lo podemos direccionar hacia donde va a estar nuestro consumo de agua. Al igual que los sistemas eléctricos, es recomendable hacerlo en forma paralela con un calefón o incluir una resistencia eléctrica. ¿Cómo podemos diseñar un sistema solar para poder aplicarlo a nuestras necesidades o a nuestros usos? Primero, es importante identificar el requerimiento energético. ¿En qué vamos a ocupar la energía? Estamos pensando en una cabaña, es bueno saber el uso de esa cabaña, se va a hacer periódico o esporádico, y ocupar solamente lo necesario. La iluminación es uno de los elementos primordiales y más necesarios. Después, el poder estar comunicados, cargar teléfonos, computadores, y uno de los elementos básicos también es un refrigerador o un congelador. Todos los aparatos eléctricos vienen con el desglose de la potencia que consumen, por lo tanto uno perfectamente podría identificar y podría diseñar lo que puede consumir por horas. Los refrigeradores tienen el consumo promedio mensual y básicamente diario consumen entre 600 a 800 watts dependiendo el tamaño y la eficiencia. Una ampolleta LED consume entre 10 a 5 watts y un cargador de computador y de teléfono desde el orden de los 20 watts como consumo máximo. Por lo tanto, nosotros podríamos dimensionar y saber el consumo por hora, ¿cierto?, de nuestros sistemas que vamos a necesitar, y a partir de esa sumatoria o de esa cantidad de watts poder tener la misma cantidad o el doble, ¿cierto?, en paneles solares para que puedan, en este caso, generar la energía necesaria que voy a ocupar. Y ahí nosotros podemos dimensionar tanto nuestro consumo diario por equipo y mensual, como también nuestro sistema de generación, cuánto va a generar en forma diaria y mensual. Teniendo en cuenta que acá en el sur es un clima bastante variable, es bueno saber los máximos que van a ser en este caso en verano, donde un sistema, por ejemplo, de 4 paneles
de 250 watts que tienen una potencia instalada de 1000 watts, en verano fácilmente puede llegar a 6 a 7 veces esa potencia nominal. O sea, con 4 paneles de 250 watts, en verano yo puedo estar produciendo 6000 a 7000 watts días cuando el cielo se encuentre despejado. Y en invierno, básicamente, la generación diaria es la misma potencia nominal. O sea, esos 4 paneles de 250 en invierno me van a estar generando aproximadamente 1000 watts diarios, y algunos días puede, cierto, que genere mucho menos producto de las nubes negras y que el día es más corto. Después de dimensionar tanto nuestro consumo como la cantidad de paneles necesarios, sabiendo la época de utilización, siempre es bueno poder diseñar o poder evaluar la eficiencia energética. Eso quiere decir que si vamos a comprar ampolletas, que sean del menor consumo posible. Si vamos a comprar algún tipo de refrigerador, que sea lo necesario y que tenga el menor consumo posible. Si vamos a consumir o si vamos a ocupar algún tipo de motor, algún equipo eléctrico, cotizar no solamente el precio, sino el consumo de potencia, porque de repente muchas veces lo que es más económico en cuanto a precio se transforma en más gastador en cuanto a potencia. Por lo tanto, vamos a tener aparatos eléctricos que diariamente van a tener un sobreconsumo, un exceso de consumo, y que obviamente se va a notar cuando estemos con poca generación o con poca radiación en invierno. Una vez que tenemos ya diseñado la cantidad de paneles, cantidad de baterías y tipo de inversor, lo siguiente es poder cotizar los equipos, ¿cierto? Aquí en la región hay hartas empresas que se dedican a lo que es la implementación y lo que es la venta de equipos solares, tantos on-grade como off-grade. En Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt tenemos en el sur bastante empresas, por lo tanto siempre es bueno cotizar para ver el stock, los productos, y ojalá dentro de esta empresa nos puedan hacer mantenciones periódicas y puedan responder en caso de 1 o 2 días para que puedan revisar. Comprar equipos de repente en Santiago o lejos, si bien puede ser un poco más económico, a la larga se puede transformar en un problema, tanto por el despacho, el envío y la manutención que uno necesita hacer más adelante. Un tema importante que vamos a tocar hoy día también es la tecnología LED. Lo comentamos un poco, algunas referencias anteriormente, y acá en el siguiente ejemplo podemos entender un poco cómo funciona la iluminación LED, que dentro de los procesos de eficiencia energética es el que se entiende y el que podemos ver más cotidianamente. De un tiempo a esta parte han desaparecido casi en su totalidad las ampolletas incandescentes que ocupaban un filamento, una resistencia por donde pasaba la electricidad y generaba una iluminación, pero también se generaba un calor. Por lo tanto, si bien estas ampolletas incandescentes podían iluminar, también provocaban calor, y ese calor obviamente era un gasto energético innecesario que no necesitábamos o que no podemos estar ocupando, porque después de un par de horas se calentaban mucho estas ampolletas y obviamente había una pérdida de energía. En el ejemplo podemos ver que una ampolleta de 40 watts es muy similar en cuanto a lúmenes a un fluorescente de 10 watts, y en ampolletas LED, ¿cierto? La podemos comparar con una ampolleta de 5 watts. O sea, los 450 lúmenes que produce una ampolleta incandescente va a gastar 40 watts por hora, en una fluorescente va a gastar 10 watts por hora, y en una ampolleta LED va a gastar 5 watts por hora. Una muy buena aplicación para entender la eficiencia energética. Las tres iluminan muy similar, pero el gasto energético de la iluminación LED es casi un 80% de ahorro. Lo mismo con la ampolleta de 60 watts y lo mismo con la ampolleta de 75 watts incandescente. El proceso de iluminación provocaba un gasto innecesario de calor, que nosotros lo podíamos dar cuenta que al querer sacar una ampolleta estaba bastante caliente y necesitamos esperar unos 30 minutos para poder cambiar una ampolleta. Entonces ahí teníamos un mal uso de la energía, donde prácticamente se han recambiado gran parte en el mercado. Casi no existen ampolletas incandescentes. Sí, la iluminación LED se ha masificado, los costos han bajado también,
y en cuanto también a vida útil, se nota bastante que la iluminación LED tiene una mayor cantidad de vida útil como producto final. Otro ejemplo importante de la eficiencia tiene que ver con algunas aplicaciones dentro del riego. Todo lo que es la agricultura, dependiendo de los tipos de cultivos, necesitan una cantidad de humedad necesaria para tener una producción eficiente. Entonces, en estos campos muchas veces no hay acceso a lo que es la energía tradicional, o es muy costoso llegar a un campo con varios kilómetros de distancia al poste más cercano. Por lo tanto, la energía solar en una primera instancia a través de los bombeos solares ha podido solucionar el problema de regar grandes superficies o áreas en el agro, pero ahora también se están incorporando algunos procesos de automatización. Por ejemplo, tan importante como la eficiencia hídrica, tiene que ver también con aplicar sensores de humedad para la tierra. Esto hace que dentro de los tipos de proyectos que se pueden complementar, lo podemos aplicar a los sistemas off-grid. ¿Por qué off-grid? Pensando en un campo que está sin acceso a energía tradicional, o donde sale muy caro, ¿cierto?, llevar energía a este campo. Nosotros podemos tener un sistema off-grid con paneles, regulador y baterías, y poder, por ejemplo, alimentar un sensor de humedad para que pueda accionar un sistema de regadío. Eso es posible, no es algo tecnológicamente tan complejo. Energéticamente, los sensores tienen un bajo consumo eléctrico. Hay en 12 volt y en 220 volt. ¿Qué quiere decir eso? Que si fuera en 12 volt, yo lo podría sacar directamente de una batería, y si fuera en 220 volt, yo lo puedo sacar o alimentar desde un inversor. Y con eso uno podría automatizar un sistema de regadío sin acceso a la red eléctrica a través de paneles solares, regulador y baterías o inversor. Y con eso puede estar regando automáticamente o accionando automáticamente un sistema de regadío para, en este caso, tener la humedad necesaria para que los productos que se estén plantando ahí se desarrollen de la mejor forma posible. Y así como está el sensor de humedad, uno podría incorporar sensores de temperatura, quizás para cultivos hidropónicos indoor. Podríamos automatizar con medidores de aire para accionar algún tipo de ventilación. Todo es posible sabiendo bien qué es lo necesario dentro del proceso, sabiendo bien cuánto es el consumo en watt de nuestro aparato que queremos conectar, sabiendo bien cuántas horas es necesario que esté encendido y las épocas del año en el que necesita operar o funcionar. Con estos datos uno podría, en este caso, diseñar un sistema solar con los mismos pasos que vimos anteriormente y automatizar un sistema de riego, automatizar un sistema de temperatura en lugares alejados o sin red eléctrica, con sistemas off-grid con paneles solares. Bueno, ahí podemos ver un ejemplo, ¿cierto?, de un bombeo solar conectado a paneles, un pozo de agua, y esto directamente puede regar un cultivo. También se puede llevar esta agua a un estanque y por gravedad ir regando los cultivos e incorporar un sensor para medir la temperatura adecuada. Cada especie, cada cultivo necesita algo específico, y para mejorar y ser más eficiente en los cultivos, esto se transforma en una herramienta muy importante pensando en la calidad de los productos. Ahí tenemos algunas fotos y ejemplos de sistemas de paneles solares con inversores mixtos que pueden funcionar con generadores y llegar a cualquier parte mientras les llegue radiación durante el día. Para complementar el diseño de un sistema solar, tenemos que explicar que cada sistema es único, cada sistema tiene distintas características, y el elegir el más indicado depende del proyecto a lo que uno quiera dar ese tipo de energía. Como recomendación, siempre importante es que si tienen red eléctrica, el sistema on-grid es el más indicado porque baja los costos productivos de cualquier servicio eléctrico. Si no tiene acceso a red eléctrica y su proyecto se enmarca en una zona geográfica difícil de acceder en forma eléctricamente y hay un gran consumo eléctrico, obviamente se puede implementar, están los equipos para entregar la cantidad de energía necesaria, pero obviamente los costos empiezan a subir porque voy a necesitar o 20 paneles
o 10 baterías, 20 baterías. Por lo tanto, el saber el momento o el tiempo ideal donde voy a ocupar mi energía es súper importante. Si podemos prescindir de nuestros sistemas eléctricos en los meses de junio y julio, donde la demanda o la generación de energía solar baja, sería súper ideal no ocuparlo para ser más eficiente y para no tener problemas con el funcionamiento. Si es que no se puede detener su proceso y tienen que funcionar todos los meses del año, lo recomendable es trabajar con un sistema mixto, con un generador, para que cuando baje o se esté acumulando o bajando la cantidad de energía en las baterías, podamos accionar un generador y podamos tener la energía necesaria que el proceso productivo lo requiera. Cualquier consulta que ustedes necesiten hacer en forma específica, pueden mandar un correo al correo que va a aparecer aquí en pantalla a través de la consultora y nosotros le vamos a responder, ¿cierto?, más específicamente en base a algún proyecto específico. Bueno, para despedirme quiero agradecer su participación, invitándolos a atreverse a incluir energía solar en sus procesos. Es posible, los paneles sí generan electricidad, sí se puede acumular, pero es súper importante que puedan conocer en qué parte de sus procesos productivos se puede incorporar la energía solar, tanto para los sistemas on-grid, que su principal característica es que baja los costos productivos en forma anual de la electricidad, como en los sistemas off-grid, que se pueden generar energía en cualquier parte. Es súper importante saber cuánto consumen o cuánta potencia necesitan para funcionar, y básicamente a través de baterías y paneles se puede lograr llegar a ese consumo. Los costos o la eficiencia depende de cada uno de ustedes, de cómo pueden ahorrar al máximo la energía que necesitan, pero es posible. Hay muchos ejemplos acá en el sur donde se han implementado sistemas solares tanto on-grid como off-grid. Ambos pueden ser mixtos, ambos pueden incorporar generadores, ambos pueden incorporar batería. Por lo tanto, cada proyecto requiere de una asesoría o de un conocimiento previo, que si ustedes lo quieren implementar, como lo dije anteriormente, pueden mandar un correo, ¿cierto?, al correo que aparece ahora en pantalla, hacer su consulta y a través de la consultora le responderemos, ¿cierto?, tratando de acercarnos lo más posible a la solución que usted necesita. Así que es posible, atrévanse y atrévanse a ser eficientes. Hasta luego.